En la vida, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha sabido que siempre ha habido guerras, pleitos entre los hombres. Tanto así, se sabe que al comienzo, en el Génesis, los primeros hijos de Adán y Eva tuvieron problemas. Tuvieron guerras, tuvieron pleitos, por codicias, por envidia. Y es que la Biblia registra ya en unos pocos capítulos y versículos que Caín mató a Abel, su hermano. Su propio hermano le quita la vida por simplemente ver las cosas diferentes y no como las ve Dios. Y eso es lo que nos quiere dejar saber ahora Santiago, este pastor que está escribiendo en la Iglesia Universal, acerca de esas guerras, de esos pleitos. No esas guerras que suceden en el mundo específicamente, son las guerras que suceden dentro de la Iglesia. Y nos va a hablar del origen de esas guerras en los creyentes. Recordáis que hemos sido confrontados a vivir una vida congruente con la fe. Si dices que eres cristiano, demuéstralo. Hemos sido confrontados para que la fe nuestra se evidencie por las buenas obras. ¿Eres un cristiano? ¿Debes tener buenas obras? Hemos sido confrontados a vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios para dar frutos. Y dar mucho fruto. No se trata simplemente, mis hermanos, de hablar de fe, que tenemos que hablar de fe. Se trata de vivir coherentemente esa fe en nuestra vida. Que se evidencie, que vivamos conforme a la fe que profesamos. Es tener una fe en acción. Una fe que se demuestra no simplemente con palabras, porque Santiago nos ha dicho también que debemos ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Tenemos que hacerla por obra. Santiago en este capítulo nos va a hablar acerca de los conflictos internos de la Iglesia, los conflictos internos también de las personas en que en ese momento, en el siglo I, le está hablando a la Iglesia. Y vamos a ver qué son esos conflictos internos de los creyentes. Dentro de las congregaciones a quienes Santiago dirige la epístola, se había introducido, ya lo hemos visto, la falsa sabiduría. Un falso entendimiento terrenal, humano, diabólico. Eso ya lo estudiamos. Y eso producía, ¿qué? Celos, rivalidades entre los creyentes. Contrario a la sabiduría del cielo, que produce paz, produce armonía, produce frutos buenos, produce que los hermanos sean pacificadores, como lo estudiamos. Aquí Santiago en el capítulo 4 tiene el propósito, sin duda alguna, de hablar hoy del origen de las dificultades existentes entre los creyentes. Y nos dice tácitamente así, nos dice que las pasiones que vienen del corazón pueden dominar nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado. Las pasiones que aún están aquí dentro, en este cuerpo aún regenerado, pero todavía hay un remanente de pecado, pueden dominar esas pasiones tu vida. Santiago comienza su segunda serie de advertencias previniendo a sus oyentes en relación con las pasiones. Santiago ya ha dicho que aquellas pasiones que no se dominan, nos engañan y nos hacen pecar. Quizás podemos estar tan llenos de esas pasiones que no nos damos cuenta que estamos pecando. Dios quiere que el amor de Cristo esté entre nosotros, mis hermanos. Y cada una de nuestras acciones demuestre que el amor de Cristo está en nuestros corazones. Pero cuando se ausenta ese amor, es porque hay un protagonista. La ausencia de amor la roba un protagonista, y ese protagonista son los conflictos y las rivalidades que vienen de las pasiones o la concupiscencia, como dice la palabra de Dios, los malos deseos que hay en el corazón.
Cuando eso prevalece, cuando es protagonista, el amor se va. Ya no se puede ver, no se puede palpar, porque el protagonista es la carne. La Biblia dice que los cristianos hemos crucificado la carne. Mira lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, aquí somos todos de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa crucificar? Han hecho morir la carne, esas pasiones que antes sentíamos, que antes vivíamos, que antes le dábamos rienda suelta porque no estaba en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, podemos dominar esas pasiones. Podemos morir y decir, ya no quiero hacer esto. Porque hay ese dominio propio, una virtud del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Comienza el capítulo 4, el primer versículo. Santiago hace una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Bueno, una pregunta retórica es aquella que quiere dejarnos ver con una pregunta o una afirmación. Quiere afirmar indirectamente una afirmación, sin esperar una respuesta. Es una afirmación en forma de pregunta. Y mira lo que dice aquí, primer versículo. Vamos allí a Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pero antes de eso, vamos a dividir este estudio en tres partes. Primero, vamos a ver el origen de los conflictos del creyente, en este caso. El origen de los conflictos del creyente o de las personas. Y eso va a tratar el versículo 1. ¿Bien? Segundo punto, Santiago nos va a hablar del porqué de estos conflictos. ¿Por qué se generan esos conflictos? Y está en el versículo 2, que dice, codiciáis y no tenéis y matáis, ¿no? El tercero punto, vamos a ver qué es lo que impide la bendición en la vida de un creyente. ¿Qué impide la bendición en la vida de un creyente? Y está en el tercer versículo, que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Repito de nuevo. Primer punto, Santiago nos va a hablar del origen de los conflictos del creyente. Segundo, nos va a hablar del porqué de esos conflictos, por qué se dan esos conflictos. Y tercero, lo que impide la bendición en los creyentes, según el contexto de Santiago, ¿vale? Porque son muchas cosas las que impiden la bendición de un creyente. Entonces vamos con la primera, el primer punto, el origen de los conflictos en los creyentes. Primer versículo dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Se podría leer así, escuchar. ¿De dónde proceden las luchas, los altercados que hay entre vosotros? ¿De dónde, si no son de las pasiones que se agitan en vuestro interior? Eso es lo que está diciendo. Santiago dice, ¿de dónde más? Son de las pasiones que se agitan en vuestro interior. Vamos por palabra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Aunque guerras y pleitos puede ser un sinónimo, aquí hay una gran diferencia también. Guerras, obviamente, es contrario a la paz, de esa sabiduría divina, ¿no? La palabra guerra es un estado de enemistad constante. La guerra entre ellos era un odio, una rivalidad, y no era ocasional, era una guerra continuada en el tiempo. Esa guerra constante que no para. ¿Has percibido alguna vez? No para, no para. Esa es una guerra. Pero los pleitos es diferente. El pleito es una situación más personal, específica y es ocasional. Sucede por acaso, es esporádica ese pleito. Y se soluciona muchas veces muy rápido, en el mismo momento se puede solucionar. Entonces esa guerra es continuada en el tiempo y ese pleito es ocasional. Surgió por ahí en algún momento esporádicamente y es más personal. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Esos problemas continuados y esos pleitos
ocasionales, ¿de dónde vienen, no? Pues esas luchas y esos conflictos existen, y de dónde vienen específicamente, dice que están entre vosotros. Ahí dice el primer versículo, ¿no? Entre vosotros. Están entre nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes. Se estaba presentando los creyentes, mis hermanos. Las luchas y los conflictos existentes que nos habla Santiago estaban dentro de la comunidad cristiana. Tú deberías pensar, no, eso es el mundo. Santiago le está hablando al mundo. No, qué vergüenza. Está hablando dentro de la comunidad cristiana. Había guerras constantes, rivalidades constantes y ocasionales. Mis hermanos, en vez de que los creyentes, en lugar de edificarse mutuamente en el amor, de ayudarse mutuamente, ¿qué estaban haciendo? Se enfrentaban unos contra otros. En la iglesia se vivía un estado de confrontación constante, continua entre los creyentes. Estas guerras y estos pleitos que no deberían existir, solo explican como resultado de que su origen están en las pasiones desordenadas y descontroladas en el corazón del hombre. El mundo dice allá afuera que lo que hace mal al hombre, lo que hace malo al hombre es el exterior, ¿no? Eso dice el mundo. Pero la Biblia dice que las cosas malas, ¿de dónde salen? Del corazón provienen. Y ese es el origen de las guerras y de los pleitos que estaban sucediendo entre los cristianos y en general en cualquier ámbito. Vienen del corazón, de esas pasiones desordenadas y descontroladas. Y si están desordenadas y descontroladas es porque no está la presencia plena del Espíritu Santo, o quizá no esté. Recordemos que en las congregaciones cristianas se infiltró la falsa sabiduría, ¿no? La mundana, la demoníaca, los celos, las rivalidades, y ahí hay personas que piensan así, y esas personas son las que traen estas rivalidades. No es extraño que también entre los horribles pecados que va a mencionar aquí Santiago, mencione la lengua, que ya la estudiamos, ¿no? Esa lengua que es inflamada por el propio infierno. Y no es extraño que el mal corazón del que rebosa lo que sale de la boca llega a manifestarse con obras satánicas. No hay que, lamentablemente, sorprendernos. Está en la Biblia de que alguien sea usado así por el mismo Satanás. Sabemos que a veces nos resulta difícil a nosotros separar el trigo de la cizaña. Esa es una obra que la va a hacer el Señor en los últimos tiempos. Es el Señor que lo hace, ¿no? Solamente la puede hacer el Señor. Es difícil separar, es difícil muchas veces distinguir esa cizaña y ese trigo, pero la hay. Y tenemos que estar conscientes, mis hermanos, que hay cizaña y trigo. El conflicto dentro de la iglesia no es la voluntad ni el propósito de Dios. Dios no quiere eso. Dios no quiere conflictos. Que se puedan dar ocasionalmente, sí, esporádicamente. Aún estamos en este cuerpo de carne que falla, pero no debe ser constante, no debe ser intencional, no debe ser que yo piense hacer mal a alguien específicamente, maquinar en mi cabeza hacerle algo mal. El mal a mis hermanos no es el propósito ni la voluntad de Dios. Jesús le dijo a los discípulos y les dejó bien claro, aquí en Juan capítulo 13, versículo 34-35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, ahí podemos distinguir un poco quién es discípulo y quién no. Pues el discípulo se puede diferenciar porque tiene amor uno con los otros, ¿no? Y ama como Dios le amó a él, a ese discípulo. ¿Bien? Dice, vamos a Santiago de nuevo, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Ya vimos el origen, que
que es dentro del corazón, las pasiones. ¿Y dónde estaban esos pleitos entre vosotros, entre la iglesia? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y se puede leer así. ¿De dónde, sino de las pasiones que se agitan en vuestro interior, no proceden de vuestros placeres que guerrean en vuestros miembros? Y la respuesta obviamente es sí. Proceden de ahí. Si nos estuviera preguntando Santiago. Las fuentes de conflicto externos entre las personas surgen de conflictos internos dentro de cada persona. Esos conflictos están dentro del corazón profundo de la persona y se generan ahí. En primer lugar, Santiago afirma que el origen de las luchas internas es en vuestras pasiones. Esa palabra pasión se deriva de la palabra, en el texto griego, hedonismo. ¿Has escuchado esa palabra? Hedonismo. Y ese hedonismo es una filosofía del mundo que dice o apoya la búsqueda de todo tipo de placer. Que la persona debe buscar el placer a toda costa, la autocomplacencia, satisfacer sus deseos sensuales. Y sensuales quiere decir sensoriales. Que satisfaga todo lo que tenga que ver con su vista, su boca, su oído, su tacto. Que le dé rienda suelta al placer con su cuerpo. Eso es lo que es el hedonismo. Que satisfaga los deseos carnales, naturales. Obviamente esto va en contra de la palabra de Dios, ¿no? Que dice que debemos tener dominio propio y que lo ejerce el Espíritu Santo de Dios. Este deseo de satisfacer esas pasiones, por supuesto, vienen ¿de dónde? Del egoísmo de la persona. El yo quiero esto, el yo debo esto, el quiero ver esto, quiero comer esto, quiero hacer esto. Viene del egoísmo de la persona, ese hedonismo. Autosatisfacción. Egoísmo, no quiere los demás, solamente satisfacerse a sí mismo, ¿no? Y esto obviamente va opuesto en contra de Dios y la palabra de Dios. Aunque el mundo está de moda eso, ¿no? Afuera dice, vive la vida loca. Vive la vida que es corta. Vamos, vive lo que quieras, haz lo que quieras. Vive porque no hay nada más después de la muerte. Eso no dice la palabra del Señor. ¿Cómo son los hedonistas? La gente que busca el placer por el placer en estos tiempos. Bueno, Timoteo lo escribió tantos años atrás, pero mira, aquí lo vamos a ver. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 4. Mire cómo van a ser esos hedonistas, aquellos que quieren satisfacer sus sentidos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, egoístas. Avaros, que significa amantes del dinero. Vanagloriosos, o sea, vanidosos. Soberbios, o sea, orgullosos. Blasfemos, o sea, que hablarán en contra de Dios. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos. Sin afecto natural, o sea, no tendrán amor por nadie. Implacables, o sea, no van a tener compasión. Calumniadores, serán chismosos, van a hablar cosas que no son. Intemperantes, no podrán dominar sus propias pasiones. Crueles, aborrecedores de todo lo bueno, de lo bueno que hay. Van a ser traidores, impetuosos, infatuados, que significa estar llenos de vanidad, amadores de deleites, ahí está la palabra, más que ¿qué? Más que de Dios. El hedonista ama los deleites más que a Dios, está por encima sus deleites, su parte egoísta de amar las cosas carnales por encima de Dios. Ese es su Dios, para que me entendáis. Pero hermanos, no fuimos llamados para tener ese amor egoísta. Fuimos llamados a deleitarnos en Dios, a deleitarnos en su presencia. Fuimos llamados para deleitarnos, como dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. En Dios hay que deleitarnos y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las personas no regeneradas, ¿qué sucede con ellas? Son esclavas. ¿Tú has visto un esclavo? Grilleta aquí, en el cuello y en los pies. Y el amo, o el que lo tiene bajo prisión, lo lleva a donde quiera.
¿verdad? Así. Pues ¿qué son las personas que no son regeneradas, que no tienen el Espíritu Santo? Son esclavas de sus deseos. O sea, sus deseos lo manejan. Sus inclinaciones perversas manejan la persona. Sus deseos carnales lo gobiernan. Él no puede decir no. La carne es que lo lleva a pecar. La carne es que le lleva a hacer las cosas que no debería hacer. Está dominado por las pasiones. Y eso sucede en un gran ejemplo. Cuando la semilla, recuerde la parábola del sembrador, que el Señor se le cae la semilla a ese sembrador en una tierra que es buena, que es fértil y da fruto, pero hay una que no cae en tierra fértil. Miren lo que sucede aquí. Lucas 8:14. La que cayó, es esa semilla, entre espinos, estos son los que oyen. Lo que oyen la palabra de Dios, las personas. Pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay personas que escuchan la palabra de Dios, aquí lo dice, la escuchan y pueden escuchar una doctrina sana, una doctrina acorde a la palabra de Dios, pero la escuchan y se van y les ahoga ¿qué? Los afanes de la vida. Las riquezas, buscar dinero, buscar posición, y olvidan lo que escucharon. Son oidores olvidadizos, como dice Santiago. O lo olvidaron. Y sobre todo porque se dedican a los placeres de la vida. ¿Y qué hace esa semilla? Muere. No lleva fruto. Por eso alguien dirá, ¿por qué si alguien viene a una iglesia donde se predica la doctrina sana, no se convierte? Por eso mismo. Porque solamente es un oidor que se entregó a los placeres de su carne. Cuando las personas se rinden a sus pasiones carnales, se entregan, como esos pecados que ya vimos, pues viven bajo el engaño de esta frase que se escucha mucho afuera en el mundo. Dice, tengo libertad personal de decidir. ¿Has escuchado eso? Soy libre para decidir. Y se escucha no simplemente afuera, se escucha aquí en la iglesia. Yo soy libre de decidir lo que yo quiera. Yo tengo poder de decisión. Yo sabré qué hago con mi vida, dicen por ahí, ¿no? Sin comprender que en realidad solo están manifestando que son esclavos de su propia corrupción. Que es el pecado el que los tiene atados, porque viven para eso. Solo son conducidos por sus deseos y piensan que son libres, ¿no? Vemos la promiscuidad ahora, ¿no? Cómo ha habido... los gobiernos se han interesado para que no haya tanta enfermedad de transmisión sexual. Y la solución para ellos es usar pues, el preservativo. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no se junten solamente, sino del matrimonio. Mire qué sabio es Dios. Ahí se acabó todas las enfermedades. Te unes con tu marido, con tu esposo y se acabó todo. No hay enfermedades. Pero afuera dice, soy libre. Yo soy libre de decidir. Tengo libertad personal. Puedo hacer lo que yo quiera, pero son movidos por su deseo pecaminoso. Eso no es libertad, es estar esclavos del pecado. Santiago nos dice que esas pasiones pecaminosas en realidad combaten en nuestros miembros, y no está diciendo que son los miembros de la iglesia. Vamos a ir nuevamente y leemos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice en el primer versículo. No son los miembros de la iglesia, son los miembros o los elementos físicos, el corazón y la mente. Hasta la persona que no conoce a Dios y la persona que conoce a Dios tienen un combate, tienen una guerra entre ellos mismos. Porque su corazón y su mente están combatiendo el creyente para no hacer la maldad, no pecar. Y el impío haciendo la maldad, pero su conciencia le dice que está pecando. Hay un combate, mis hermanos. Es el combate de la carne del incrédulo con su alma y su conciencia, que a pesar de la corrupción por la caída del hombre, tiene suficiente percepción de Dios y de su verdad para sentirse intranquilo cuando peca. Una persona sabe que robar es malo. Así no haya leído la Biblia. Porque la conciencia lo acusa, ¿no?
A pesar de rechazar a Dios, de no creer en Él, en sus normas de justicia, no puede huir fácilmente del sentido de culpa. Lo tiene dentro, el Señor nos ha hecho así. La palabra de Dios dice que la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre y está ahí para acusarlo. Mira lo que dice Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios nos ha dado a todos conciencia para saber el bien y el mal, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El impío sabe que está haciendo mal, o lo acusa o lo defiende. Por eso, mis hermanos, hay muchos inconversos que son muy amables. Hacen obras de caridad, son gentiles contigo, que tú dirías, uy, este sería un buen cristiano. ¿Y sabes por qué son tan gentiles y esto? Porque estamos hechos a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios, perdón. Y esa imagen de Dios fue dañada por el pecado. Pero queda eso todavía, porque somos imagen de Cristo. Queda un remanente de esa belleza por la cual Dios quería que permaneciéramos para siempre. Y esa persona lo expresa en amabilidad. Quizás hay algunos amantes de la paz, son altruistas, pero que son hechos a la imagen de Dios, pero corrompidos por el pecado. Y es ahí cuando se camuflan los cristianos con los no cristianos. Te dice, ¡ay, qué buena persona es este! Bueno, toda criatura es imagen de Dios, pero tenemos que ver los frutos para saber si de verdad es cristiano. Segundo punto, ya vimos el primero. El origen de los conflictos viene de las propias pasiones, del corazón pecaminoso, y que combaten entre su forma de pensar y su forma de sentir para hacer lo que no conviene o para hacer lo que ellos quieran, ¿no? El segundo punto nos habla Santiago del porqué de estos conflictos. ¿Por qué se presentan estos conflictos? Y está en el versículo 2. Vamos a ir al versículo 2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Se puede leer más fácil así, escuchad. Codiciáis y no tenéis, por eso matáis. Por eso matáis. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar lo que estás envidiando, entonces combates y luchas. Eso es lo que quiere decir Santiago. De nuevo, codicias y no tienes, ¿qué haces? Matas por eso, lo quieres conseguir. Dice, ardes de envidia y no puedes alcanzarlo, entonces combates, luchas para alcanzarlo de la forma que sea. Porque son malos deseos, la concupiscencia. Y luego dice, pero tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ya vamos a más adelante. Codicia, ¿qué es la codicia? Aquí es una palabra bien fuerte en el texto griego. Y sabéis que la codicia es el deseo de poseer aquello que no logras tener. Es el deseo grande de poseer aquello que no logras tener. Lo estás codiciando. Pero es diferente a la envidia. Cuidado con eso, es diferente a la envidia, porque puedes tener envidia de alguien, ¿no? Por lo que tiene o por lo que es, pero es pasajera. ¿Sí? No te quedas ahí, no quieres alcanzarlo. Simplemente tengo envidia porque mira ese coche tan bonito que tiene. Y dice, pero bueno, es bonito. Pero la codicia no se queda ahí. La codicia quiere ir más allá, por encima de la persona, por encima de los preceptos bíblicos, por encima de la moralidad, de la ética, para conseguir a toda costa lo que está codiciando. Y eso viene de los deseos pecaminosos. Codiciáis y no tenéis y matáis. ¿Cómo un cristiano puede matar a otro cristiano? Si lo está codiciando y no puede tener lo que tiene esa persona. Puede codiciar un don que le dio, un talento, un ministerio, no sé, etcétera, lo que pongas ahí. Lo codicia, quiere hacerlo, pero no lo puede tener, entonces quiere matarlo. Es lo que dice, y eso lo resignificó el Señor Jesucristo en la primera carta de Juan 3, 15 y 16.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Lo está aborreciendo, lo está amando menos, lo está odiando porque no puede tener lo que él tiene, lo que el Espíritu Santo le dio, porque él reparte como él quiere. Y sabéis que ningún homicida... esto es bien fuerte, mis hermanos. Esto es bien importante. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Se puede matar a un creyente aborreciéndolo. Y aquel que es homicida no tendrá vida parte en la vida eterna de Dios. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, no matarlos, odiándolos ni aborreciéndolos. Si Cristo murió por nosotros, nosotros debemos poner la vida por mis hermanos, negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiere esta persona que codicia a esa persona y no puede tener? Pues quitarlo del medio, eso es como matarlo, ¿no? Quitemos este del medio porque me estorban mis planes. Yo quiero esto porque tengo un corazón egoísta y porque yo quiero cumplir mis sueños y mis metas. Este o esta no me sirve, quitémoslo del medio, lo estoy aborreciendo. Y para aborrecerlo puede comenzar a traer palabras directas del infierno. La lengua inflamada del infierno. ¿Para qué? Para hacerle mala vida a esa persona. Y eso es matar a un hermano para conseguir lo que se quiere. Cuando se codicia y no se alcanza, ahí estamos, vamos otra vez al versículo, esa es la respuesta. Cuando se codicia y no se alcanza, se presentan luchas entre los hermanos. Por eso se dice, codiciáis y no tenéis, por eso matáis, ¿no? Aborreces al hermano. Y ardéis en envidia y no podéis alcanzar esto, ¿qué vas a hacer? Combatir y luchar para conseguirlo. La palabra de Dios nos dice en Mateo, por favor ábralo en sus Biblias, Mateo 5:43. Estos supuestos cristianos están ardiendo de envidia, ¿no? Por lo que no pueden alcanzar, lo que están codiciando, que hacen combatir con los cristianos, luchar con los, ir en contra de ellos. Pero el Señor nos dice otra cosa. El Señor quiere otra cosa a sus hijos. Mateo 5:43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo decía la ley, ¿no? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Imagínate, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Todo lo contrario de este supuesto cristiano que está codiciando, que está presto a matar al otro con su comentario, a matar al hermano hablando mal de esa persona, y esa envidia de no poder alcanzar lo que quiere, pues combate. Pero el Señor dice, no hagan eso, amen a sí mismos a vuestros enemigos. Bendice a los que te hablan mal de ti, bendícelos, ora por ellos, haz el bien a los que poco te aman. ¿Te aborrecen? Haz el bien. ¿Tienes oportunidad? Haz el bien. Y orad por los que os ultrajan y te persiguen. Hermanos, aquella persona que es incapaz de amar así a su hermano, tiene que preguntarse seriamente si ha nacido de nuevo. Si una persona no ama como Dios dice que se debe amar, debe preguntarse si realmente el Espíritu Santo está dentro de él. Si está regenerado. Esa persona arde de envidia y no puede alcanzar eso. ¿Usted se acuerda de José? José y sus hermanos. Es un gran ejemplo. Es muy grande la historia, pero voy a tratar de resumirla. Génesis 37 está por ahí cuando la quieras leer en la Biblia. José, ¿cuántos hermanos tiene? 12 hermanos están ahí. Y están ahí, y su padre le tenía un cariño especial a José. Y ese José tuvo un sueño. Y dice que él tenía una espiga, que aparecen dos espigas, y la espiga de él se mantiene así recta, y las otras espigas vienen
y se doblan hacia esa espiga que él tiene. Entonces el padre dice, wow, eso quiere decir que todos, o los hermanos entendieron, ¿no? Eso quiere decir que todos vamos a honrarte y a humillarnos delante de ti. Eso no les gustó. Pero José dijo, aquí todavía no acaba el sueño. También me soñé con el sol y con la luna. Y habían estrellas. Y también habían 12 estrellas. Pero la estrella mía se permanecía ahí. Y las demás estrellas se venían y se inclinaban a la estrella que yo tenía. Y el padre dijo, ¿qué quiere decir? Que todos nos vamos a darte honor e inclinarnos hacia ti. Y eso no les gustó a los hermanos. Pero José tampoco era una persona bien portada. José siempre hablaba mal de sus hermanos al padre, si tú lees. También estaba sembrando ahí rivalidades. ¿Qué sucedió? Pues que los hermanos dijeron, esto no nos gusta y no queremos hacer eso. Pues lo toman entre los hermanos y lo tiran a un pozo porque lo querían matar, pero al fin no lo pudieron matar. Y luego pasa que los egipcios se dicen, vamos a venderlo. Y lo venden como esclavo y se va para el rey egipcio. Y la historia pues ya la sabéis ahí. ¿Cuál fue el motivo que movió a los hermanos a vender a José? La Biblia lo responde, la Biblia lo dice, Hechos 7:9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Esa envidia, ardiendo de envidia estaban ellos, porque veían el favor de Dios en él. Ardían de envidia porque el Padre estaba a favor de él, bajo su protección. Pero se hicieron todo para podéis alcanzar, dice Santiago. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Por eso combatieron y lucharon con José. Y por la envidia fue que lo vendieron. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Nos dice Hechos 7:9. Mis hermanos, hay cristianos en la iglesia que por buscar sus propios intereses, como estos hermanos de José, por sus propios intereses personales, sus propias satisfacciones, se involucran en contiendas y en luchas, porque quieren a toda costa hacer lo que ellos quieran. No quieren hacer lo que dice la palabra, es lo que ellos quieran, que es lo peor. La causa de la verdadera rivalidad entre aquellos cristianos radicaba en el incontenible deseo de autosatisfacerse y el apetito por amarse a sí mismos. Eso trae contienda, mis hermanos. Un ejemplo, el sometimiento entre nosotros. La palabra del Señor dice que debemos someternos unos a otros, obedecernos unos a otros, respetarnos unos a otros. Pero si alguien está con contienda en el corazón, ¿qué va a decir? ¿Y quién eres tú para ordenarme cosas? Si tú eres un nuevo convertido, yo llevo 100 años de convertido y tú hasta ahora uno. Y viene porque quieren satisfacer sus propios deseos, hacer lo que ellos quieran, delugar sus propios placeres carnales, procurando su satisfacción a costa del prójimo. No les importa, pasan por encima del prójimo con tal de cumplir lo que ellos quieran, no lo que quiera la palabra de Dios. Miren lo que nos dice Proverbios 17:11. El rebelde no busca sino el mal. Eso se llama rebeldía. Rebeldía contra la palabra de Dios. No quieren seguir la palabra de Dios, quieren seguir su propio corazón. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. En otra versión dice, el revoltoso siempre anda buscando pleitos. Esas personas revoltosas que siempre andan buscando pleitos están en la carne. Están llenos de carnalidad. Están llenos de deseos propios, de egoísmo, de hacer sus cosas como ellos quieran, sin importar. Estamos hablando aquí de la iglesia, de la comunidad, de los hermanos. Quiero hacer mis propios sueños por encima de cualquiera. ¿Y te has visto mucha gente así en las iglesias? Que quieren una posición y no se la dan, ¿y qué hacen? Luchar. Pero no luchar con el Espíritu Santo en oración, luchando, combatiendo
No, es que yo hago esto y me tienen que dejar en la iglesia y ¿por qué me tienen que dejar esperando en una silla? ¿Y por qué tengo que esperar y ser miembro y taca, 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 taca? ¿Por qué? Yo mejor voy a otro lugar donde me acepten mi ministerio el segundo día. Y se van y lo consiguen. La envidia es una manifestación de maldad, mis hermanos. Y es contraria a la voluntad de Dios. Es contraria a la voluntad del Espíritu Santo. Tercera y última. Primero, vimos el origen de los conflictos, de dónde vienen las guerras, de ahí del corazón del hombre, y combaten entre ellos mismos en su propia mente y corazón. Segundo, nos habla del por qué. Ya vimos el por qué las personas quieren matar, porque codician y no tienen. Ya vimos que combaten y luchan porque arden de envidia, como los hermanos de José, y no pueden alcanzar lo que quieren. Por eso combaten y destruyen, ¿no? Y ahora dice, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Muy buena esta frase. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Qué es lo que impide la bendición del creyente? Ese es el tercer punto. ¿Qué es lo que impide la bendición del creyente? Bueno, la conclusión de Santiago aquí es doble. Tenemos que entenderla. No tenéis porque no pides. A veces no tenemos porque no pedimos a Dios lo que te necesitamos. En tu familia hay una situación fuera de control. Un ejemplo, se está yendo toda la borda, pero no pides. ¿Cómo vas a atender si no pides? Es que ponerte a pedir. El Señor mismo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor está esperando que nosotros le pidamos las cosas para Él darnos según su palabra. Entonces la primera es ellos tienen porque no piden. ¿Y sabes por qué no piden estas personas así? Los que hacen contiendas y rivalidades y codician. Porque no les interesa. No les interesa que Dios les dé. Ellos con su propia fuerza lo quieren hacer. Porque muy dentro de ellos, su conciencia, les dicen que no están con la palabra de Dios. Dice, yo no le puedo pedir a Dios porque yo sé que voy en contra de la palabra, pero voy a conseguir lo que yo quiera. Por tanto, no le pido a Dios. Porque no creen en Él. Porque no se quieren someter a Él. Ahora la segunda posición dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Y pedir mal es para gastarlo en vuestros placeres. Mucha gente dice, Dios no me concedió esta petición que yo le hice. ¿Qué le pediste? No, casarme con esa mujer, pero está en el mundo. Está en un grupo satánico y yo le he pedido al Señor que me quiera casar con ella. Estás pidiendo mal. Estás pidiendo mal. Estás pidiendo como conviene. Aquellas personas no reciben nada de Dios porque piden para gastarlo en los placeres que ellos quieran. Mis hermanos, Dios responde las oraciones según la voluntad de Él, no lo que te apetezca. Por eso hay que conocer la palabra de Dios para pedir como conviene. Porque ella nos dice qué es lo que le gusta al Señor y qué no es lo que le gusta al Señor. La palabra de Dios nos dice la voluntad de Dios. Por eso dice, pedid y se os dará, pero pide conforme a la palabra de Dios, no para tus propios placeres. El que vive para sus placeres no puede agradar a Dios. Ya eso se sabe. Solo el que ha aprendido a sacrificar sus placeres para dar a Dios lo que Dios se merece recibirá algo de parte de Dios. El que se niega a sí mismo, el que toma su cruz, el que dice, Señor, que se haga tu voluntad, se apega tanto a la palabra de Dios, la conoce tanto, ora tanto al Señor, que su corazón se hace conforme al de Cristo. ¿Será que un corazón conforme al de Cristo va a pedir cosas contrarias a Cristo? No. ¿Será que un corazón que se deleita en la palabra de Dios todos los días va a pedir una cosa diferente a la palabra? No. Por eso dice, deleítate en Jehová, deleítate en la palabra y Dios concederá los
las peticiones de corazón. Primero hay que deleitarse en las cosas de Dios, aprenderlas, y nos vamos a parecer tanto a Dios que nos vamos a deleitar en Él y Él va a conceder las peticiones del corazón. Eso no es cerrar los ojos y dilo 10 veces, ¿no? Pide al Señor y te dará lo que dice tu corazón. No, es conforme a la Escritura. El que se deja dominar por sus placeres o pasiones y vive entregado a ellos, malgasta su vida, sus talentos y sus dones. Están enredados en su carnalidad y no avanzan espiritualmente, o avanzan como ellos quieran. Sus talentos están por ahí. Mis hermanos, me he encontrado gente esta semana impresionante y les he preguntado, ¿tenéis iglesia? No, ¿para qué? ¿Para qué? Dios es espíritu, eso se lo saben, ¿no? Dios es espíritu y no hay un templo donde lo pueda contener. Dios está en todas partes. Bueno, y si Dios está en todas partes, ¿cómo vas a ver los talentos y los dones del espíritu, los dones que Dios te ha dado a ti, al servicio de la comunidad? ¿Y dónde está el don de pastor que habla a las ovejas para que ellas crezcan en perfección y se parezcan al Señor Jesucristo? ¿Y cómo se van a exaltar los hermanos entre sí a las buenas obras si no asistas en ninguna? Porque están con sus propios deseos carnales, sus propios placeres. El título es de la prédica, del estudio, es el peligro de ser amigo del mundo. Y ser amigo del mundo no es estar allí y tener amigos del mundo, que eso también es, pero va más allá. Y ser amigo del mundo es esto, mis hermanos. Hoy no me salió. Espérate. Quiero proyectarlo acá. No simplemente se le llama al mundo al estar allí en el mundo y participar en las obras del mundo. Mundo se le llama también a esto, y eso lo tenemos que entender, lo que os había dicho al comienzo. Ahí va. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, una vida vana, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la gente del mundo, pero yo puedo tener deseos de la carne estando en mi casa encerrado, sin salir al mundo, ni a la disco, como os he dicho, ni tener amigos del mundo. Puedo ser el más mundano, porque tengo deseos de la carne, codiciando, envidiando, siendo egoísta. Puedo tener deseos de los ojos en tu misma casa, deseando cosas con tus ojos. Y la vanagloria de la vida, vivir una vida vana, sin Dios, sin comunicación con Él, sin relación con el Señor. Ese tipo de pensamiento, ese deseo, no viene del Padre, ese viene del mundo. Hay que tener cuidado con eso. Porque si no viene del Padre, ¿de dónde viene? Además, esos deseos que hay dentro del corazón, esos deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de vivir o la vida vana, ¿qué dice el versículo? Va a pasar. El mundo pasa y los deseos con él van a pasar. ¿Para qué nos aferramos tanto a eso? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, siempre va a permanecer. Mis hermanos, Dios es un Padre, un buen Padre, y quiere concedernos a nosotros cosas buenas. No nos va a dar cosas malas. Por eso debemos pedir como conviene. Si pides mal, Dios te va a cuidar de que pides mal y no te la va a dar. Como cuando te pide un hijo a ti algo que sabes que se puede dañar él mismo. Tú no te lo das. Ah, pero papá, yo quiero esto. Dice, no, te va a hacer daño. Y le dice, no, pero es por amor. Mis hermanos, que estáis aquí, los que me están viendo por el internet, si te encuentras en esta situación, ve a la cruz de Cristo. La cruz ofrece la potencialidad necesaria, escúchame bien, para que no opere en tu vida cristiana las concupiscencias, los malos deseos.
En la cruz de Cristo, lo que hizo Cristo en el Calvario, lo que va a hacer que no tenga fuerza tus deseos carnales. Por esa razón tienes que depender de Cristo Jesús hoy mismo. Dependencia de una vida nueva en Cristo Jesús, vivida en el poder del Espíritu Santo, para que te puedas mantener firme, escúchame bien, te puedas mantener firme en el terreno de victoria en que fuiste colocado por el Señor. El Señor te trasladó, cuando tú pusiste la fe en Jesucristo para salvación, te trasladó de las tinieblas ¿a qué? A la luz. En ese terreno de victoria, no te salgas de ahí. No te salgas de ahí. No te salgas de esa acción liberadora de la gracia de Dios, porque esa gracia de Dios es la que cancela la dependencia esclavizante al pecado. Es la gracia de Dios la que no te hace pecar y ser esclavo del pecado. Éramos antes esclavos del pecado, dice Pablo, pero ahora hemos obedecido de corazón al Señor y hemos sido libertados del pecado gracias a Cristo Jesús. El creyente debe estar el creyente estaba en el mundo de pecado, estábamos en el mundo de pecado donde reinaba la muerte, pero ahora Dios nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó del reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Viviendo en Cristo, tienes que vivir en Cristo, en comunión con Cristo, en su palabra, para que esa carnalidad no te esclavice más. No puedes estar viviendo como vivías antes en el mundo, como si no hubieses conocido a Cristo. Y si estás viviendo así, quizás no has sido convertido, quizás no has sido nacido de nuevo. Tienes que correr a Jesús y decirle: Señor, sálvame, porque todavía vivo como si estuviera viviendo en el mundo. Para estar en victoria, mis hermanos, se exige mantenerse en oración y velar para no caer en tentación. Muchos cristianos que andan muy tranquilos diciendo: Dios me da la victoria, y no oran ni 5 minutos. Esa palabra se la lleva el viento. Tienes que velar y hacer oración. El pecado trata de recuperar todo el tiempo el dominio que antes tenía. Ese dominio que antes tenía el pecado sobre tu cuerpo, lo quiere volver. Es una batalla, mi hermano. Quiere volver ese cuerpo, quiere volver esos deseos a lo que eras antes. Y por eso tienes que velar y orar en oración para no caer en lo mismo. El cristiano ha sido liberado de la influencia esclavizante del pecado que había en nosotros. No podemos caer en lo mismo. Por eso nos llama hoy el Señor a ser obedientes. A ser obedientes a su palabra. A ser libres de envidia, mis hermanos. De contiendas. De codiciar. Tienes que tener contentamiento con lo que Dios te dio. Dios sabe por qué te está dando lo que te está dando. Conténtate con eso. Y así podrás vivir lo que Dios quiere para tu vida. Si haces esto, va a suceder, va a tener esto como resultado. Si te entregas a Cristo, vives en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, no te sales del territorio de victoria que te ha dado Dios a través de su Hijo al sacarte de las tinieblas y ponerte a la luz, mira lo que se va a manifestar en ti y en la comunidad de creyentes. Filipenses 2:4 dice: no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Mira lo que dice 1 Corintios 10:24, que nadie busque su provecho personal, sino el beneficio de los demás. Si estamos en Cristo, vamos a producir esas obras. Mira lo que es todo lo contrario a lo que decía estos 3 versículos. Escuchad, Hechos 4:32-36. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón, de una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre ellos había. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, se quedó con ellos. Dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa.
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10.